Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Last Day on Earth. Sí, hoy estamos acá abajo porque vamos a tratar de acostumbrarnos de tener los códigos del búnker alfa atrás para que en caso de que alguno de ustedes esté por ir al búnker alfa y no se acuerde el código, puedan entrar a mis videos también para ver el código y poder ingresar al búnker. Sí, así que dejamos acá atrás, por atrás mío, los códigos para que puedan ver. Recuerden el 1 y el 2, la fecha es la fecha de lo que es el mes de marzo, y ahí van a ir viendo los códigos, ¿sí? Bien, hoy vamos a estar haciendo un video muy interesante que es el tema de las comidas, los pescados que se pueden cocinar en el hornillo y los buffs que tienen cada uno. Así que vámonos para el juego rápidamente, así empezamos a hablar de todo esto. Bien, estamos acá dentro del juego, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos entonces lo que es el hornillo. El hornillo se fabrica en los planos, tiene que estar por acá. Acá está, hornillo, sí, hierro, madera, piedra, chatarra, pegamento, lo básico de siempre. Una vez que lo crafteamos, nos sale este hornillo que podemos meter hasta 5 ingredientes. Y cuando vamos acá a recetas podemos ver todas las recetas. Si hay algunas que no las tengo desbloqueadas, las vamos a ir desbloqueando ahora para ir viendo. Y entonces tenemos acá las recetas que nos piden los ingredientes y el plato terminado, ¿sí? Tenemos las primeras, las básicas, que es la parca, o la perca mejor dicho, con una valla. Hace la perca agridulce que calma la sed durante mucho tiempo, ¿sí? Y si le ponemos el mismo pescado pero con zanahoria y hongo, hace la perca rellena de verdura que calma el hambre durante mucho tiempo. Si no me acuerdo exactamente cuánto es mucho tiempo, si es media hora, la verdad que no recuerdo, hace mucho que hice esta receta y no las uso nunca, así que no me acuerdo exactamente, pero dice mucho tiempo. Igual sé que es fastidioso el tema de estar en el búnker y que te agarre hambre y tener que tener una comida o algo, pero al mismo tiempo no lo veo necesario, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta esto de que nosotros podemos cocinar un pescado a la vez, o sea, que demora un tiempo en cocinarse y que tenemos que tenerlo preparado para el momento de querer, o sea, hay que comerse el pescado e ir ya al búnker y solamente podemos tener un buff a la vez. Entonces me como solamente el del hambre pero me muero de sed, no tiene sentido, ¿sí? Prefiero usar este buff para otro pescado, otra receta, que ya vamos a ver que hay otras más interesantes, ¿sí? Entonces el hambre y la sed, ¿sí? Tenemos lo que es la carpa rellenas de setas, ¿sí? La carpa que está acá, zanahorias y hongo, y el buff que nos da aumenta la probabilidad de pescar un cofre, ¿sí? Sabemos que cuando vamos a pescar estos pescados, lo vimos en los videos anteriores en donde estábamos en el torneo de pesca, sale el pescado y cada tanto puede ser que aparezca un cofre. En los cofres puede salirte algo bueno como puede salirte mucha roña, generalmente sale roña. Este pescado o esta receta lo que hace es que aumente la probabilidad de encontrar un cofre, ¿sí? Bien, pasamos al salmón, ¿sí? El salmón 1, el salmón 2 acá abajo. Con zanahoria y hongo hacemos el salmón al horno con verduras. Aumenta la experiencia de matar zombies, por matar zombies, ¿sí? Entonces esto sirve más que nada para los nuevos jugadores, ¿sí? Si soy nuevo jugador, me creo el hornillo, me compro, me pesco un salmoncito, le meto unos honguitos, lo salteamos, le ponemos una cebollita y hacemos un salmón al horno con verdura, y nos va a aumentar la experiencia al matar un zombie. O sea, vamos a una zona, en vez de darnos 10 puntos por zombie que matemos, nos va a dar 15, 20. La verdad que no sé exactamente cuánto, ¿sí? Bien. Y si el mismo salmón le ponemos una comida enlatada más el hongo y la zanahoria, hacemos el salmón, la sopa de salmón hacemos, ¿sí? Aumenta la cantidad de madera obtenida, ¿sí? Lo mismo, para nuevos jugadores que están farmeando y que van a zona y están armando su base, se comen la sopita de salmón y van al bosque de madera, y en vez de traerse 3 por cada árbol, van a estar sacando un poquito más, ¿sí? Hasta ahora recetas todas muy básicas y más comunes. Ahora empezamos a ver esto, el barbo. Con zanahoria y con hongo hacemos esto que está acá, que es el barbo con guarnición de verduras, ¿sí? Aumenta la probabilidad de encontrar un pez infrecuente. Ojo con esto, esta receta, ¿sí? El barbo el pescado del barbo está... yo tengo bastantes, bueno, no tengo tantos, tengo solamente 6 ahora que veo, pensé que tenía más. Este barbo es difícil de conseguir, sí, es difícil de conseguir, se consigue en toda la zona, ¿sí? Recuerden que la zona de pesca sale cerca de nuestra base, ¿sí? Por abajo, cerca de la agüita, sale por la izquierda, y después hay dos zonas que salen más al norte, ¿sí? Cerca del bosque de los robles y cerca de la zona de hielo.
Este pescado es como el difícil de conseguir, ¿sí? Obviamente si ustedes se pueden mirar, el más común es este que está acá, ¿sí? La perca. Después tenemos la carpa, que es más común. Tercero sería el salmón, ¿sí? Junto con el salmón vienen el lucio. Y después obviamente la trucha. Tenemos muchos pescados, yo pensé que eran menos. La trucha, y este es el menos común, el barbo, ¿sí? Pero como digo, puede llegar a salirte en toda la zona. Ahora, hay un pescado que es más infrecuente, que es más difícil de conseguir, que yo solamente lo vi en la zona del norte de nieve, ¿sí? Todavía no lo pesqué, lo voy a estar yendo a buscar. Entonces ahora lo que voy a hacer es dejar preparado, ¿sí? Un barbo con guarnición de verdura, que hace que aumente encontrar un pez infrecuente. Y cuando sale el evento en la zona de nieve, voy a ir a pescar a ese pescado que falta, que es el esturión, para sacar estas dos recetas de acá abajo, ¿sí? Igual voy a poner una foto, o la voy a mostrar ahora acá. Bien, y acá tenemos, ¿sí? Fíjense, este es el pescado, el negro, creo que es el esturión, ¿sí? Acá está el esturión con seta silvestre, que lo que hace es que aumenta la probabilidad de tener un perro hembra, ¿sí? Entonces nosotros al momento de cruzar, obviamente que está este y está, agregándole una zanahoria, sale el esturión con verdura, que lo que hace es que tengamos probabilidad de sacar un perro macho. Y acá tenemos el segundo, ¿sí? Entonces el de arriba nos da la posibilidad de tener perros hembra, el de abajo la posibilidad de tener perros machos, ¿sí? Entonces este pescado es el que sale en la zona de nieve, que es el difícil de conseguir. Volvemos al juego rápidamente. Entonces son estas dos recetas que están acá, ¿sí? Ahora voy a mostrar esta que está ahí también, no se preocupen, que la idea es mostrar todas. Entonces estas dos, ¿sí? Pero sí, si ustedes se fijaron, había una especie rara que no sabemos qué es. Para tener esa especie lo que tenemos que hacer es construir un banco de trabajo, que yo no tengo, creo. No sé si está por acá abajo. ¿Sí? Tenemos que construir este banquito, sistema hidropónico, que nos piden 25 turbas, ¿sí? Esto ya obviamente que es para la gente que va al pantano, que tiene todo terreno. Fíjense que me piden 10 de azufre, me pide 20 de fresno y me pide 25 turbas, ¿sí? Yo la turba la usé ayer, las que habíamos sacado en el video que subí de coso, la usé acá, porque si nosotros ponemos la turba no me saco la briqueta que supuestamente figura como combustible, y la mandé al horno de una. Entonces me había olvidado de este tema. Entonces ahora voy a tratar de ir. Seguramente este fin de semana vamos a estar haciendo, o este fin de semana que pasó, no sé cuándo voy a subir el video, vamos a estar haciendo pantano, vamos a seguir farmeando. Y la idea es seguir sacando fresno para conseguir esto. Y en este sistema lo que hacemos nosotros es colocar las hojitas estas que también conseguimos en el pantano, que creo que las dejé por acá, ¿sí? Estas hojitas que están acá, estos brotes que sirven para cultivar planta de brote como producción agua. Estas plantitas que las sacamos también en el pantano, las metemos en ese banco de trabajo y nos larga las especias esas que necesitamos para cocinar el esturión, ¿sí? Estas especias que están acá, con esas hojitas fabricamos estas especias, y con el pescado ese anterior cocinamos para tener más probabilidad de conseguir el esturión en la zona de nieve y poder sacar estas dos recetas que están ahí, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, disculpen la desprolijidad de que vamos y venimos, pero trato de hacerlo lo más completo posible. Entonces, bien, ya estas dos son las que faltan. Esta la vamos a mostrar ahora. Seguimos por acá abajo, ¿sí? Hace menos ruido, ¿sí? Estos son dos pescados comunes, la perca y la carpa. Si los combinamos sin verdura, hacemos este filete de pescado que hace menos ruido al romper paredes y muele en otros bases. Sí sirve mucho para los raideos. Obviamente que si estamos por hacer un raideo, pum, activamos cocinamos este pescadito, nos comemos esto, y cuando vamos a base vamos a poder romper o más muro o abrir más cofre antes de que aparezca el grande, ¿sí? No quiere decir que no aparezca el grande, ¿sí? Sino que vamos a hacer que se retrase un poquito, ¿sí? Y si ponemos 3 pescaditos, le agregamos un salmón, hacemos el pescado variado, que dice que aumenta la protección, ¿sí? Obviamente que la protección es la armadura, es como que en vez de tener un traje militar tengamos un traje SWAT. Si tenemos un traje SWAT vamos a tener un poquito más de armadura. Esto nos sirve para cuando vayamos a los búnker, cuando vayamos a alguna zona o demás, ¿sí? Para poder protegernos un poquito más. Y faltan estas otras 4 recetas que las vamos a estar preparando ahora también, ¿sí? Esto me pasa por no comerme el pescado de hambre y de sed. Me estoy muriendo de nuevo.
Bien, y seguimos entonces con el hornillo, ¿sí? Dijimos teníamos toda estas dos son las del esturión. Vamos a fabricar esta que está acá, y de paso les muestro la interacción, ¿sí? Acá nos pide, tenemos que poner un choclito, una zanahoria, un honguito y el pescado el lucio, ¿sí? Presten atención a esto. Nosotros colocamos los ingredientes, ¿sí? Esto pasa con todas las comidas. Y ponemos cocinar. Entran todos los ingredientes de la olla y tenemos que esperar 43 minutos. Hay algunas comidas que demoran 20 minutos. Hay algunas que demoran 25 minutos. Hay algunas 30 minutos. Esta en caso dura 43 minutos, ¿sí? Entonces es lo que le digo, ¿sí? Es la parte fea porque bueno, nosotros tenemos que tener preparada ya la comida previamente. O sea, si yo digo, bueno, esta noche voy a ir a hacer el búnker alfa, voy a querer tener más armadura, pum, cocino la receta esa de que me daba armadura de acá abajo, ¿sí? Después, esta noche voy a ir a farmear madera porque necesito subir mi base. Bueno, entonces me hago la receta que me da más madera en su farmeo, ¿sí? Y tenemos que dejar todo preparado y solamente podemos tener una a la vez porque ahora después vamos a ver en 40 minutos cuando se termine de hacer esto que cómo pasa la interacción de cómo comer el plato, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros tenemos pescado de distintas calidades, ¿sí? Tenemos de bronce, de plata y de oro. El mismo pescado puede salir de distintas calidades, ¿sí? Fíjense, acá tenemos de bronce, de plata y de oro. Esto lo que va a hacer es que la receta dure más tiempo, ¿sí? Si por ejemplo yo esta receta lo que hace armadura, ¿sí? Me da más armadura durante X tiempo. Si yo lo hago con un pescado de bronce, pongamos que me da por 8 minutos. Si lo hago con un pescado de plata, el buff me va a durar 10 minutos y si lo hago con un pescado de oro me va a durar 15 minutos, ¿sí? No exactamente esos tiempos porque cada receta tiene un tiempo distinto, pero sí varía el tema de eso, ¿sí? Bronce me da menos tiempo, plata me da más tiempo y el oro me da más tiempo, ¿sí? El porcentaje del buff es lo mismo, ¿sí? Si por ejemplo la de armadura me da 12% de armadura, por decir un número, me va a dar siempre 12, ya que lo haga con bronce, con la plata o con oro. Lo que va a variar es el tema del tiempo que va a durar el buff, ¿sí? Tengan en cuenta de que si usamos dos pescados, por ejemplo esa receta que pide pescado variado, que me pide 3 pescados distintos, creo que serán estos tres, va a depender el pescado de menor valor. Si yo pongo dos pescados de oro, si yo pongo el salmón este de oro, pongo la perca esta de oro, pero pongo esta carpa de bronce, me va a tomar el pescado de bronce, ¿sí? Por más que haya puesto dos de oro y uno de bronce, me va a tomar el pescado de bronce y la receta va a durar menos tiempo. Entonces, si no tenemos 3 pescados de oro o 2 pescados de oro y tenemos uno y uno, metan los dos bajos, ¿sí? Porque si meten uno de oro y uno de bronce, te va a tomar el de bronce y vamos a estar desperdiciando uno de oro. Si tenemos lo mismo, uno de oro y uno de plata, metan dos de plata y dejen el de oro guardado para otro momento, ¿sí? Asegúrense de tener siempre, en caso de usar receta con dos pescados o más, de que tengan los tres el mismo valor, ¿sí? Bien, voy a cortar el video un segundo acá para esperar que el hornillo termine y vemos la interacción de esta receta, que es esta que está acá abajo, y después terminamos de ver las últimas 4 que están ahí, ¿sí? Así que corto un segundo el video y seguimos. Bien, seguimos acá dentro del juego, ¿sí? Estoy en el mapa global para mostrarles el tema de la energía. Os quiero mostrar algo porque el pescado que dejamos cocinado está relacionado, mejor dicho, con eso, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos acá en nuestra casa y si vamos o queremos ir a lo que es Torre de Piedra Caliza, que es la zona roja de piedra, nos pide 33 de energía, ¿sí? Si queremos ir, por ejemplo, a la zona más lejana, que es, por ejemplo, a los bosques de hielo, ¿sí? De la zona roja de hielo para sacar el cobre y demás, nos pide 70 energía, ¿sí? Entonces, recuerden esos números, entramos a la base y vamos a estar viendo el tema del pescado y la comida esta, porque tiene que ver con este tema de la energía, ¿sí? Entonces, una vez que entramos a la casa, vamos a ir a lo que es el hornito y acá estamos, ¿sí? Desbloqueamos el lucio relleno, ¿sí? Que como dijimos era lucios, el choclo, la zanahoria y el honguito. Comemos y ahí ya se nos activa la energía, ¿sí? Fíjense que está acá el lucio relleno, moverse por el mapa gasta menos energía, ¿sí? Ah, y se me desbloqueó esta receta que si yo no la hice, ¿por qué se desbloqueó? Al colocar esto se me desbloqueó esto sin haberla hecho el esturión. Yo nunca la hice, no la tenía y se acaba de desbloquear. Lo que le mostraba en la foto del perro hembra, ¿sí? Pero bueno, las especies estas yo no la tengo y el esturión tampoco, pero no sé por qué, si yo la receta no la tenía, ahora sí aparece, o si la tenía y no me di cuenta. Pero bueno, el lucio relleno me ahorra energía, entonces salimos al mapa y vamos a ver el tema de cuánta energía nos ahorra, ¿sí?
Bien, estamos acá, entonces esto me demandaba 30 de energía, fíjese, de 30 pasó a 17, casi un 50% menos, y esto de 70 me tiene que estar pidiendo 35, la mitad, 50% menos, ¿sí? Y esta habilidad pasiva, recuerden que todas las habilidades pasivas de los pescados lo vemos acá en la estrellita, en actividades temporales, y fíjese que poniendo un pescado de bronce, ¿sí? De la menor calidad me dio 18, 19 minutos, 20, no sé, 20 minutos que me dio la receta, ¿sí? Entonces, imagínense poniendo uno de oro, sí, capaz que uno de plata 25, 22 minutos y el de oro 25, 30 minutos. Esto sirve y mucho para el tema de cuando vamos a farmear, ¿sí? Porque nosotros dejamos cocinando el pescado. Cuando estamos activos comemos esto y podemos usar esto para movernos rápido, ¿sí? O por ejemplo los saqueadores que nos piden el tema de andar a buscar a Mike en la zona roja. Entonces nosotros tenemos que venir a la zona roja, si no está tenemos que ir a la amarilla, volver a la roja para que se reinicie, buscarlo, no está, y tenemos que ir y venir. Entonces eso hace que gastemos mucha energía. Con este pescado, si lo tenemos preparado y lo tenemos siempre listo ahí, sabemos que en algún momento vamos a poder hacer. O por ejemplo en mi caso, cuando hago directo, que sé que me voy a estar moviendo y vamos a estar haciendo muchas cosas, tengo que tener un pescado de esto preparado, sí, para poder estar moviéndonos de un lado a otro y poder optimizar un poco más la energía para no tener que gastar combustible, ¿sí? Bien. Entonces ya vimos en todos esos pescados, voy a ver bien cuál falta y vamos a dejar cocinando uno para dentro de un rato volver. Bien, seguimos acá dentro del juego, entonces sí, ya desbloqueamos todas, ya vimos todas esas. Esta sabemos que es con el esturión, pero agregando una zanahoria para que nos dé el perro hembra y macho. Seguimos acá, filete de pescado, esto ya lo vimos. Y esta que está acá tampoco la puedo hacer, lo voy a dejar una imagen, o voy a mostrarla ahora mejor dicho. Bien, acá está la foto, sí, lo que le decía. Tenemos que poner 4 pescados, estos 3 comunes y el esturión, obviamente que como no tengo los otros esturiones tampoco puedo hacer este. Y se crea la que es la zarzuela de pescado, que para lo que sirve es, o el búsqueda, es que aumente la probabilidad de tener un amigo legal, ¿sí? Sabemos que cuando cruzamos los perros de nivel 3 y buscamos tener uno de nivel 4, puede llegar a salir con la habilidad de amigo leal. Esto lo que hace es aumentar la probabilidad, ¿sí? Después hay que ver si, no sé si que cada 10 perros que abramos no van a salir los 10 de amigo leal o 9, 8, la verdad que no lo sé, tendríamos que juntar muchos amigos leal, preparar la receta y empezar a hacer cruces, pero bueno, esa no la podría probar, ¿sí? Vamos a crear el palito de pescado que está acá abajo y para eso entonces volvemos al juego y en el hornillo ponemos estos 2 pescaditos. Cocinamos y lo mismo, tarda 38 minutos, ¿sí? En 38 minutos volvemos para ver los palitos de pescados. Ya me está dando un hambre esto. Bien, seguimos acá, sí, conseguimos un plato nuevo, palito de pescado, aceptamos. Fíjense que la receta está ahí, sí, no podemos guardarla en el cofre, no me deja sacarlo. Es lo malo que le decía, le damos, aumenta 10% de probabilidad de mineral extra durante 10 minutos. Esto, por lo que estuve viendo, en teoría te tendría que dar más mineral, lo que sería el hierro y demás, pero no funciona muy bien. Les decía entonces sí, como que por lo que estuve viendo no funciona muy bien o está mal la traducción, pero bueno, en teoría cuando vamos a usar el mineral nos tendría que decir ya sea mineral de cobre o mineral de hierro, nos debería dar más, pero no está funcionando o no funcionó del todo bien. Sí, tengan en cuenta que nosotros también tenemos las habilidades estas pasivas y hay una habilidad que también que te aumenta el tema de la madera y del hierro, ¿sí? Fíjese, 20% de sacar madera, 20% de sacar el roble 20% de sacar hierro y 20% de sacar cobre. Estas son habilidades que vamos subiendo a medida que vamos subiendo de nivel personaje y nos da un 20%. O sea que a este 20% de cada uno de estos se nos debería sumar el porcentaje de esto que está acá, ¿sí? Pero como le digo, no, que en teoría, bueno, acá en temporales podemos ver que aumenta la cantidad de mineral obtenida. No me dice cuánto, me decía ahí recién en el cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el último pescado. En realidad, sí, ya tenemos todas estas recetas. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Me falta esta que ya la vimos. Me falta esta que es la del amigo leal que ya la vimos. Y tenemos esta que está acá. Trucha asada con Z. Aumenta temporalmente la protección frente a la radiación. ¿Sí? Sabemos que en el búnker alfa, en el búnker bravo, mejor dicho, perdón, hay radiación y nos afecta la vida. ¿Sí?
fíjense que acá abajo está el simbolito de este radioactivo. Nosotros tenemos naturalmente una protección de 0 y obviamente que entonces al comernos este pescado nos sube la radiación a 12%, sí, perdón, este que está acá abajo, nos sube a 12%. Entonces, si nosotros tenemos alguna píldora antirradiación o tenemos el traje para radiación o nos comemos este pescado, hacemos que aumente todo ese porcentaje y nos va a afectar mucho menos y va a hacer que sea más fácil. Obviamente que este pescado también, o esta receta, usa las especias que ya sabemos que necesitamos el pantano para poder fabricar el banco y demás. Y la última receta que está acá abajo se hace con la trucha, con el honguito. Esto está ahí, posemos a cocinar 41 minutos, pero le voy a mostrar una foto del plato preparado. La foto sería esta que está acá, ¿sí? La trucha que está acá. Y el último entonces que está acá abajo son estos 4, que hace una sopa espesa con trucha. Que el efecto que tiene, o el buff que tiene, es que las habilidades pasivas, no, perdón, las habilidades activas se reinician más rápido, ¿sí? Entonces para eso volvemos una vez más al juego. Y nosotros acá dentro de lo que es actividades tenemos distintas actividades. Acá sí, todas estas habilidades son habilidades activas. Nosotros sabemos que podemos poner el sigilo o podemos ver vistazo alrededor. ¿Sí? Nosotros cerramos ahí y fíjense que acá abajo, bueno, en donde está la camarita se está viendo, ¿sí? Y acá a la derecha también se está viendo el sprint. Hay una barrita que la está cargando, ¿sí? Sí, fíjense que se va moviendo acá a la derecha la barrita se va llenando. Y lo mismo que vistazo alrededor. Lo que hace esa comida es que la barrita esta se cargue más rápido. El tema, ¿qué es lo que pasa? Las habilidades se cargan más rápido, sí, pero el pescado dura muy poco. Entonces, por más que el pescado dure 10 minutos, ¿cuántas veces? O sea, en 10 minutos podemos usar 5 veces la habilidad y con el pescado este lo vamos a poder usar 4 o 3. No nos varía, o sea, no creo que... Ahí está el vistazo alrededor. No creo que mejore mucho, ¿sí? O que se vea muy necesaria esa receta, ¿sí? Pero bueno, ahí se está cocinando y es la última. Entonces hacemos un repaso rápido. Pescado que nos saca la sed, comida que nos saca el hambre, ¿sí? O que hace que suframos menos de hambre. Aumenta la probabilidad de pescar un cofre, ¿sí? Cuando vamos de pesca podemos sacar un pescado o un cofre, mejor dicho, con esta comida. El salmón hace que nos dé más experiencia de zombies, ¿sí? No sirve tanto para el farmeo, ¿sí? Porque no es que talando árboles y piedra no van a dar más experiencia, sino que solamente matando zombies, ¿sí? Esto sirve para nuevos jugadores, para cuando van a Odín o a la granja, que estamos constantemente matando zombies, ¿no? La sopa de salmón aumenta la cantidad de madera obtenida, ¿sí? Esto habla de madera. Yo creo que no lo aclaré cuando lo hablé de esto. Sirve para todas las maderas. Sirve para la madera común, ¿sí? De nivel la básica. Sirve para el roble y sirve también para el fresno en el pantano. Entonces yo ahora me voy a dejar produciendo algunas latitas de estas para cuando vayamos al pantano, ¿sí? Bien, seguimos. El barbo este que aumenta un peso infrecuente, ¿sí? Esta receta sirve para cuando salga el evento del norte, o capaz que si tienen alguna suerte, si alguno me lo deja en comentario, que capaz en alguno de los otros lugares haya salido el esturión este, me lo avisa, ¿sí? Pero yo solamente sé que sale en los mapas de frío de allá del norte, ¿sí? Z Lucio con salsa de Z aumenta la velocidad de carrera. Este no sé si lo había nombrado, pero la velocidad de carrera se refiere a esto de acá abajo. Si nosotros estando descalzo, nuestra velocidad de carrera es de 39. Con botas de esta pasa a 41. Como obviamente que con botas militares o botas SWAT aumenta la velocidad. Y si comemos estas setitas aumenta un poco más. Y hay algunos platos que lo veo la verdad que totalmente idiotas. Más que nada de que solamente podemos tener uno y podemos cocinar uno. Si vos me decís que yo puedo ponerme a preparar 10 platos de esto y tenerlos guardados y digo, bueno, tengo un cofre lleno de comida y tengo buff de esto, digo, bueno, me tomo el de correr rápido y el de matar zombies, el de experiencia con zombies, me voy al búnker y lo hago sumamente rápido, mato, gano experiencia y ya está. Pero una vez, uno solo a la vez y que encima demora en 20 minutos, 30 minutos, la verdad que me parece medio feo, ¿no? Moverse en el mapa gasta menos energía, muy nice para hacer misiones de zona a zona, reiniciar zona o para ir al norte y a farmear cobre, que tenemos que estar de un lado a otro, sirve mucho. Sí, más que nada para el cobre, porque cuando estamos con el roble, ¿no? Pues nosotros entramos a una zona, la limpiamos, salimos y vamos a otra, limpiamos y entre que estamos en la zona ya se acaba. Esto es para ir a la zona del norte, que es, si han visto o saben, en la zona del norte no se limpia, en la zona de nieve no se limpia toda la zona, solamente entras, agarras el cobre, salís, vas a otra, agarras cobre, salís,
vas cobre, 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 cobre y te mueves de un lado a otro. Esto sirve mucho. O para reiniciar en caso de que el saqueador te pida ir a matar a alguien en zona y reiniciar la zona, ¿sí? Bien, tenemos el esturión que, como dijimos, ayuda a que salgan perros hombres, ¿sí? Machos. En este caso, bueno, esta comida hembra, la que está acá abajo, que es la misma agregando una zanahoria, es para los machos, para los perros machos, ¿sí? Tengan en cuenta de que hay veces que pasa que nosotros criamos perros y salen todos hembra, 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 hembra y nunca lo podemos, y llega un momento que nos estancamos y no lo podemos cruzar. Para eso están esas comidas, ¿no? Seguimos, filete de pescado. Que sirve para los raideos, menos ruido los muros y los cofres, entonces evitamos o vamos a poder abrir más cosas antes que venga el grande. Pescado variado aumenta la protección, sí, sirve lo mismo para búnker, para ir a un lugar donde no van a pegar mucho y no van a hacer mucho daño, para ahorrar comida y tener más armadura, nos sirve ese pescado. Tenemos esta receta que mostré la foto recién en el video, que es para sacar el amigo ideal o aumentar la probabilidad, habría que chequearlo. Palito de pescado que aumenta la cantidad de mineral, como dije, sí, hay que ver si termina funcionando bien y si se complementa con las habilidades pasivas. La trucha asada con Z que aumenta la protección contra la radiación, sirve mucho para algún quebrado, está muy bueno. Y la última, que es esta que está acá, que es la que estamos cocinando, que es la trucha, honguito, agua y un choclo o un maíz, que lo que hace es que las habilidades activas sean más rápido el reciclado, entonces la vamos a poder usar más veces o más rápido esas habilidades, ¿sí? Pero no me sirve mucho porque el pescado me dura muy poquito, así que ahí estamos con todas las recetas, gente, ¿sí? Nos falta hacer 3, pero ya tenemos todas las recetas y espero que le haya servido, le haya interesado este pequeño, humilde y hermoso video, ¿sí? No se olviden de dejar like, de compartir y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.